Euron, quien la hace la teme. Oligarcas rusos transfirieron bienes a sus hijos antes del inicio de la invasión del 24 de febrero de 2022. Es interesante porque quien nada sabe, nada teme, y quien nada malo hace, nada teme. Y es un asunto bien relevante porque precisamente eran sabedores de lo que iba a pasar, de las consecuencias que iba a tener y por tanto de lo que era posible que les tocara. ¿Qué es el asunto? El asunto es que sabían que iba a haber una invasión el día 24 de febrero, cosa que mucha parte del mundo dijo que no era posible, incluido yo. Pero la inteligencia de los Estados Unidos, de ese viejo chocho llamado Joseph Robinette Biden Jr., que se dijo, oh, el viejo chochea, no tiene ni idea, ya está viendo visiones. Dijo, la invasión puede ser el día 22. Y al final, por unas cosas puntuales, se aplazó al día 24, después del final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, que fueron hasta el día 20 de febrero. Porque seguramente los chinos les dijeron, no me vas a joder los Juegos Olímpicos, lo mismo que me jodiste los Juegos de Verano de 2008 invadiendo Georgia. Yo no te toqué los malandrines con Sochi. Que después fue cuando hiciste lo de Crimea con los hombrecillos verdes. Y nadie te dijo nada, lo cual es lamentable porque abrió la espita a que habría nuevas formas de opresión a los ucranianos, como es en el Donbass, como es en Donetsk y Luhansk, como es el 24 de febrero de 2022. Algunos ya tenían el ojo puesto en la espalda de las instituciones occidentales e internacionales respecto a 2014 y su implicación en aquellos sucesos. Pero este es un elemento de ampliación de la realidad. Sabemos todos lo que pasó con Abramovich, con el Chelsea. Algunos ahora se están dudas si son oligarcas o no. Pero algunos grandes jerarcas respecto a grandes empresas que fueron privatizadas en tiempos de Yeltsin, que es el papá político que designó a dedo a Putin el 31 de diciembre de 1999. Y es básicamente el mismo régimen, con cambios, como es tradición rusa, pues se han caído por el balcón o por las escaleras o por el hueco del ascensor en este tiempo del año que llevamos de guerra en Ucrania. Digo que es una tradición porque entre Lenin y Stalin pasó algo parecido. Al viejo el camarada fundador de la Unión Soviética le mató a Stalin a prácticamente todos los amigos que tenía de la camarilla originaria de la Unión Soviética. Sante quedó Kalinin y alguno más. Y por tanto, ciertamente, él se construyó una camarilla fiel a sí mismo. No al viejo líder, Vladimir Chulianov, Lenin. No, no, no. A Stalin. Stalin sobre todas las cosas. Y aquí tenemos una realidad distinta en donde los oligarcas que surgieron a raíz de Yeltsin fueron sustituidos por unos oligarcas ligados a la figura de Putin. Ciertamente es un asunto interesante de cómo surgieron los oligarcas en donde un país con todo socializado pero controlado por la nomenclatura, que es a la que supuestamente controlaba el Soviet Supremo y el Politburó y el Comité Central del Percus, pues tenemos una situación en la que dijeron, bueno, vamos a trocear esto en acciones por la población, lo cual ciertamente es interesante e inteligente, mucho mejor que decir, bueno, esto le ponemos un precio, lo largamos y luego con este dinero haremos lo que consideremos en nivel internacional o nacional. La ciudadanía, si es dueña de los medios de producción, es accionista de ese lugar que ha sido convertido de dueño a través de lo público, a través de una situación real. Por lo tanto, ciertamente pudiera incluso convertirse en aquellas privatizaciones hechas en otros países respecto a la venta, como si fuera algo entre particulares, denunciable.
denunciable. Pero ciertamente tenemos una situación en donde hay un pueblo, el soviético, compuesto de varios pueblos que eran oprimidos por el paneslavismo y el ámbito gran ruso. Y tenemos esa situación en la que muchos no supieron realmente los papelitos que tenían respecto a las acciones de las empresas de las que eran dueños a través de la Unión Soviética. Y muchos compraron a precio de saldo, a precio de ganga, un montón de esos papelitos y se convirtieron en accionistas mayoritarios de algunas empresas. Y así tuvieron esas oligarquías de empresas ligadas al Kremlin, compradas bajo cuerda, pero independientemente, respecto a las antiguas empresas soviéticas de carácter público. ¿Qué pasa cuando se produce el cambio? Pues como algún que otro youtuber establece, creo que uno de ellos es Francisco García Campo, de Balloon Artist, tenemos esa situación en la que cambia la realidad y Putin les quiere poner en un pequeño brete para decirles: esto que habéis tenido con Yeltsin puede seguir siendo vuestro siempre que tengáis en cuenta de que no podéis venderlo a un tercer país. Es decir, el capital de esta empresa no puede ser controlado por una petrolera estadounidense, francesa, o coreana, o japonesa, o alemana, porque en realidad es un préstamo. En realidad, de trasfondo, esta empresa sigue estando vinculada al Kremlin, pero digamos que es como un juguete con el que te dejo jugar y que tengas beneficios y que puedas disfrutar de él. Pero en realidad, si quieres traspasarlo a algo de fuera de los límites de Rusia, se te revierte la propiedad y vuelve a Rusia. Por eso resulta interesante este hecho respecto a que el de Yukos le metieran en la cárcel, le enjuiciaran, ¿eh? A Jodorowsky, no el maldito director de cine chileno, no. Tenemos una película de él en este canal, comentada. No. Jodorowsky, el de Yukos, que fue cabeza de turco para esta nueva política de Putin, a pesar de que es hijo político de Yeltsin. Lo cual ciertamente eso es interesante, porque toda esta gente que hace vida en Occidente, que tiene sus yates, sus casas, sus realidades en mansiones en Occidente, técnicamente su corazón, y para Putin es así, su corazón está en Moscú, en San Petersburgo, en Rostov del Don, en Sochi, en Ekaterimburgo, en Vladivostok. Por tanto, ciertamente pueden salir con la tranquilidad de que, bueno, técnicamente su corazón está allí, pero su dinero está fuera. Y el dinero que estaba en Occidente fue transferido a los hijos, que en teoría no tienen nada que ver con esos oligarcas y no van a ser objeto de sanciones. Y en Estados Unidos pues parece que hay bastante dinero que está fluyendo a través de las venas de aquel país. Pero es eso, ciertamente es paradójico. Es paradójico que unos oligarcas ligados al putinismo, que sabían que venía una guerra de invasión el 24 de febrero de 2022, que han visto durante todo un año que esta situación no ha sido favorable a sus intereses, por lo menos los inmediatos, los personales, los familiares, los colectivos, que no tiene ningún sentido la proyección estratégica que ciertamente para alguna mente calenturienta como el eurasianismo de Dugin pueda tener respecto a la seguridad del triángulo interno, del corazón terrestre de Rusia, la Rusia europea, que no significa que tengan que necesitar un glacis de seguridad como sucedió después de los años 50 cuando sabía Stalin que era improductivo y antieconómico. En vez de tratar de afrontar esta situación para con Putin y hacer una política distinta, sabedores tal vez que su poder dentro de Rusia deriva del Kremlin,
no han querido enfrentarse y prefieren tratar de sobrellevar las posibles consecuencias con transferencias a sus hijos, poner a esposas como dueñas de los bienes familiares, con la esperanza de que no van a ser tocados porque van a ser ellos los responsables de sus acciones. Y cuando alguien vaya a decirle, señor X, usted es amigo de Putin y es un oligarca y... ¿Cómo? ¿Tiene 5 euros en la cuenta corriente? Pues, menudo embargo vamos a hacer aquí. Lo cual ciertamente hay un asunto interesante, pero ahora que lo sabemos, pues seguramente la reacción será distinta, diferente, y el juego internacional, pues bueno, pues se amoldará a ello. Veremos cómo, pero ciertamente habrá que ir a ajustar esta realidad a lo que, bueno, pues se va haciendo en cada momento, porque como dice la noticia, en enero de 2023, varios oligarcas rusos transfirieron grandes sumas de dinero a sus respectivos hijos poco antes de la invasión, del inicio de la invasión de Ucrania, ante el temor de verse afectados por las sanciones internacionales. El que la hace la TM, el que la hace la TM, el día 24 de febrero de 2022, cuando ellos sabían que la invasión era ilegal e injusta. Y precisamente por eso sabían que les iban a sancionar. Y precisamente por esas sanciones sabían que debían de anteponer un parche, una venda antes que la herida. Un informe de la Organización para Combatir los Delitos Financieros del Ministerio de Economía de Estados Unidos, el FinCEN, estima que cuando comenzó la guerra varios oligarcas rusos habían transferido a sus hijos y familiares compañías, bienes y cuentas bancarias. Algunas de estas transacciones se produjeron justo antes de que la comunidad internacional anunciara la imposición de sanciones sobre oligarcas vinculados a la invasión rusa. Así, estas transferencias podrían facilitar que estos oligarcas eviten las sanciones y, como resultado, la congelación de bienes y cuentas bancarias como medida de represalia. En este sentido, el documento destaca que algunas de estas transferencias se realizaron a hijos de oligarcas que se encuentran estudiando en territorio estadounidense. Estos fondos han sido utilizados, además, para la compra de inmuebles y objetos de lujo en Estados Unidos. El FinCEN, sin embargo, no ha nombrado a los individuos presuntamente implicados. Tanto la Unión Europea como los otros países, han introducido a muchos oligarcas y hombres de negocios rusos en la lista negra debido al apoyo ofrecido al presidente Vladimir Vladimirovich Putin con motivo de la invasión. Sin embargo, algunos de ellos ya figuraban en la lista con anterioridad de 2014, año en el que comenzó la guerra en el este de Ucrania. Por tanto, ciertamente tenemos aquí una situación de los oligarcas rusos transfiriendo bienes a sus propios hijos antes del inicio de la invasión ucraniana, que es bastante reveladora de la situación respecto a cómo ellos percibían la situación en Ucrania, lo potencialmente nerviosa que se situaría la realidad después del 24 de febrero, la justa medida que iban a recibir respecto a las sanciones por parte de Occidente, la injusticia de invadir Ucrania, lo inútil del sentido y la valentía escasa o nula que iban a tener respecto a variar el rumbo del país. Un dejar hacer que evidentemente les deja a los pies de los caballos, porque digamos que esta escasa valentía y el dinero fuera y tratar de sortear las posibles sanciones, ¿qué percepción le puede dar a Putin respecto a la fiabilidad de esos oligarcas? Ciertamente. Y les pone en salvaguarda de que igual alguno de estos pueda estar tentado de cambiar de bando o de simplemente largarse, pero como se les dijo en las postrimerías de Yukos, con esa política de hechos consumados, dentro de Rusia puedes hacer lo que quieras, pero si sales tú solo, con una mano delante y otra detrás, lo cual es curioso porque contradice el asunto de que tengan dinero fuera en grandes cantidades, como para ser transferido de padres a hijos o a mujeres o todas estas cosas. Los bienes suntuarios son importantes, pero se llevan el dinero concupiscientemente y este dinero en algún momento llega a su fin.
Y la madre del dinero, la fuente de la riqueza, sigue estando dentro de Rusia, con una dificultad más allá del asunto de Yukos, y es el hecho de que una periodista trató de investigar y exponer una situación complicada, que en algún documental se ha expuesto, respecto a que dentro de una empresa que quería comprar a otra, una empresa que pongamos como ejemplo ACS, que se dedica a la construcción, pueda querer comprar una empresa energética tipo Iberdrola. Pues si esto pasa en Occidente y sin ningún tipo de dinero previo, solamente un 1,5% para comprar acciones en el mercado libre, si esto pasa en Occidente para tratar de establecer un diálogo eh, muy subjetivo, muy partidista, para una empresa de otro rubro completamente distinto. Imaginemos en Rusia una empresa que no se dedica prácticamente a nada y que no tiene ningún tipo de actividad real, tratar con una empresa que tiene capital, tanto humano como empresarial, y esta empresa primera dice a la segunda, quiero que me vendas tus acciones a un precio irrisorio y absolutamente increíble. Y esta se resista. ¿Y qué hace la empresa primera? Contratar mercenarios tipo Wagner e ir físicamente a la sede de la empresa segunda para coger literalmente en vivo y en directo las acciones y hacerse físicamente con esa empresa. ¿Y qué hacen las fuerzas de seguridad del Estado? Pues las fuerzas de seguridad del Estado están con el oligarca de la empresa primera. Por tanto, la seguridad jurídica es algo que brilla por su ausencia. Y por tanto, ciertamente, dentro de Rusia, si tú has dejado una empresa fuera, una empresa detrás, una empresa left behind, como pasó con la salida del capital occidental después de la invasión, el 24 de febrero, pues el activo sigue estando allí y aunque la empresa pueda jurídicamente estar establecida, incluso ligado a otro elemento fuera, como os he dicho, esta periodista acabó asesinada para que no salieran estas cosas afuera. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una realidad, ¿no?, en Rusia, en donde más que los oligarcas circunstanciales, el desequilibrio, el desajuste, la ausencia de seguridad jurídica, la ausencia de un Estado de Derecho, hay un Estado con derecho, pero no un Estado de derecho, y por lo tanto, ciertamente hay una anarquía sujeta al régimen de terror del Kremlin, que de la que deriva esta imposibilidad de enfrentarse y que entre elegir tratar de sortear las sanciones occidentales y tratar de enfrentarse al Putin para tratar de mantener una situación en donde Ucrania haga lo que le dé la gana, los rusos se mantengan dentro de su límite institucional, jurídicamente internacional, y que puede haber paz en Europa y en el mundo, pues prefieren no enfrentarse y que Putin haga lo que considere y, bueno, pues trataremos de sobrevivir como se pueda. Esto dicen los oligarcas y es la acción que tienen encima de la mesa y lo que han hecho. Y precisamente por eso hay que ganar en Ucrania, vencer para los ucranianos, prevalecer para que Ucrania sea lo que considere oportuno. Y Rusia, pues seguramente tendrán un problema, pero tendrán que afrontarlo los oligarcas con el Putin a su debido tiempo. Nosotros, a lo nuestro, Occidente, a defender al país occidental de Ucrania y que la democracia prevalezca allí, porque parece que en Rusia no hay mucho interés. Y hay quien incluso dice que la propia geografía lo hace inviable. Historia geopolítica, que es la versión en castellano de Caspian Report, uno de sus últimos vídeos, va en esta línea. Pero en fin, ahí está el asunto. Para reflexionar, muy trascendente y con trasfondo. Y sin más, es que ricasco, agur, beti helpien.